Hola, bienvenidas y bienvenidos. Soy Lucas Crigüeseña, docente de la Cátedra de Microbiología y Parasitología, y en el día de hoy vamos a continuar con la cuarta parte de la unidad de infecciones de transmisión vertical, y en esta ocasión vamos a hablar de las enfermedades febriles exantemáticas. Para empezar a hablar de estas enfermedades, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es un exantema. Consideramos exantema a aquella erupción cutánea de inicio generalmente súbito y que tiene una distribución variable, pero que por definición afecta una zona amplia del cuerpo. La mayoría de estas enfermedades se manifiestan durante la edad pediátrica y constituyen un motivo de consulta muy frecuente en esta población. Es importante que sepamos cómo caracterizar un exantema, debido a que es la manifestación más importante de la enfermedad. De todas maneras, tengamos en cuenta que no siempre es la única manifestación, en la mayoría de los casos hay síntomas acompañantes, entonces el enfoque diagnóstico de las enfermedades exantemáticas debe integrar estos datos clínicos y los datos epidemiológicos para que nos permita hacer un adecuado diagnóstico diferencial. Muchas veces las enfermedades exantemáticas pueden diagnosticarse con la entrevista clínica y la exploración física sin necesidad de estudios diagnósticos adicionales. Para empezar a describir un exantema es importante que repasemos las lesiones elementales que podemos encontrar en la piel. La primera lesión que vamos a hablar es de la mácula. La mácula se define como un área circunscrita con cambio de color, sin elevación o depresión de la piel, independientemente del tamaño. También podemos tener lesiones sólidas, como las pápulas o los nódulos. En el caso de las pápulas, son lesiones sobrelevadas que miden menos de 0,5 centímetros, y en el caso de los nódulos, la diferencia es que suelen ser de mayor tamaño e invaden más profundamente hacia el tejido celular subcutáneo. También puede pasar que en la evolución de un exantema, algunas lesiones tiendan a confluir y formar lesiones de mayor tamaño. Esto es lo que pasa con las lesiones, por ejemplo, de tipo placa, en los que la elevación de la piel ocupa un área relativamente grande en relación a la altura y es frecuentemente el resultado de la confluencia de las pápulas. Por último, tenemos lesiones circunscritas que pueden tener contenido, y en ese caso podemos hablar de vesículas cuando el contenido es líquido y la lesión es menor a 0,5 centímetros. En caso de que sea mayor a 0,5 centímetros, vamos a hablar de bulla o ampolla. A su vez, este líquido puede tornarse purulento y en ese caso vamos a hablar de pústula. Entonces, en función de las lesiones elementales que predominen, vamos a tener diferentes tipos de exantemas. En esta ocasión nos vamos a centrar en los exantemas maculopapulosos y los exantemas vesículo-ampollosos, pero sepan que existen de otros tipos, como por ejemplo exantemas purpúricos, exantemas petequiales, exantemas eritrodérmicos, exantemas sabanosos. Pero en este caso nos vamos a concentrar en estos dos grupos que ven en el cuadro de la derecha, debido a que los agentes etiológicos que generan este tipo de exantemas pueden generar infección en la persona gestante con graves consecuencias para el feto y el recién nacido. Dentro de los exantemas maculopapulosos, como ejemplos importantes podemos mencionar el virus del sarampión y el virus de la rubiola, los herpes virus humanos 6 y 7, los enterovirus, el virus Epstein-Barr, el citomegalovirus, los arbovirus que ya vimos en una unidad pasada, como dengue, zika o chikungunya, y dentro de los exantemas vesículo-ampollosos, los clásicos y más característicos son los que ocasionan la infección por el virus herpes simple y la infección por varicela zoster. Entonces, a la hora de describir un exantema, vamos a ver que tenemos que evaluar características propias del exantema y también características relacionadas con los síntomas y signos acompañantes y los antecedentes del paciente que estamos evaluando. Dentro de las características propias del exantema, como dijimos,
Para poder clasificarlo, tenemos que evaluar cuál es el tipo de lesión elemental predominante. Es así como podemos tener exantemas maculopapulares, exantemas vesículo-ampollosos, y también podemos ver que en la misma progresión de una enfermedad exantemática, las lesiones pueden pasar por distintos estadios evolutivos. Entonces podemos encontrar inicialmente lesiones de tipo maculares que pueden progresar a pápulas y luego pueden progresar a vesículas o ampollas. Por otra parte, también debemos evaluar el color de esas lesiones. Los colores que generalmente solemos ver son rosado, rojo, violáceo, pardo o púrpura. Y por último, y no menos importante, la distribución y el patrón de ese exantema. Con respecto a la distribución, podemos hablar de exantemas localizados cuando están circunscritos a una sola región anatómica, o exantemas generalizados cuando comprometen todo el cuerpo. También es importante determinar el patrón evolutivo de ese exantema. Es así como podemos ver en algunas enfermedades exantemáticas cómo las lesiones inician en la región de la cabeza y progresan hacia el tronco y las extremidades. En esos casos hablamos de una progresión cefalocaudal. También podemos ver cómo algunos exantemas inician en regiones proximales del cuerpo y luego avanzan hacia regiones más distales. En esos casos hablamos de exantemas centrífugos, o si ocurre lo contrario, vamos a hablar de exantemas centrípetos. También es importante observar si el exantema compromete pliegues, palmas o plantas. Con respecto al patrón morfológico, como se habrán dado cuenta, muchas veces toman el nombre de la enfermedad en la que fueron descritos, justamente porque son exantemas muy característicos de determinadas enfermedades. Como importantes podemos mencionar el patrón morbiliforme, característico del sarampión, como podemos ver en la imagen de la derecha, la imagen A, en donde las lesiones tienden a confluir y dejan espacios de piel sana. También podemos tener exantemas escarlatiniformes, en donde ocurre lo contrario, como vemos en la imagen B, donde las lesiones no dejan espacios de piel sana. Por otra parte, dentro de lo que son los signos y síntomas acompañantes, por lo general las enfermedades exantemáticas son precedidas por síntomas bastante inespecíficos, síntomas prodrómicos, como fiebre, malestar general, pero también durante la progresión de la enfermedad podemos observar afectación órgano-específica. Podemos llegar a encontrar visceromegalias como hepatosplenomegalia, adenopatías, puede estar acompañado de compromiso de vías aéreas superiores, como por ejemplo una faringoamigdalitis. También tenemos que evaluar si el exantema es pruriginoso, esto también nos va a orientar hacia la causa del exantema. Y también lo que es el compromiso de mucosas. Cuando el exantema compromete a las mucosas, vamos a hablar de enantema. Y es importante evaluar este compromiso porque muchas veces podemos encontrar signos patognomónicos, como por ejemplo en sarampión, que podemos encontrar las manchas de Koplik en la mucosa orofacial. Cuando encontramos las manchas de Koplik, hacemos el diagnóstico de sarampión, ya que no lo vamos a ver en ninguna otra enfermedad. También muchos de estos virus tienen la capacidad de invadir el sistema nervioso central y de generar infecciones diseminadas, provocando meningitis o signos de shock. Con respecto a los antecedentes personales del paciente que estamos evaluando, tenemos que constatar las vacunaciones previas, ya que muchas de las enfermedades exantemáticas son generadas por agentes inmunoprevenibles. También evaluar el ambiente epidémico y escolar o familiar, debido a que podemos estar diagnosticando un caso en el contexto de un brote y en ese caso debemos tomar las medidas necesarias, como vamos a ver más en detalle en la presentación. También los contactos con personas que tengan alguna condición de base. Las enfermedades exantemáticas por lo general tienen un curso subclínico, pero en las personas que tienen alguna condición de inmunosupresión, si esa persona se lo transmite a su conviviente inmunodeprimido, puede generar enfermedad grave. Por eso también es importante evaluar el ambiente familiar y
y donde se desempeña el paciente. Otro aspecto fundamental de las enfermedades exantemáticas es la epidemiología, por lo tanto debemos conocer la situación tanto local como internacional y preguntar por viajes a zonas de riesgo y también evaluar antecedentes de tratamientos farmacológicos y otras enfermedades, ya que los exantemas también pueden ser de causa no infecciosa. Bien, teniendo entonces un panorama general de cómo evaluar a una persona con una enfermedad exantemática, ahora vamos a entrar más en detalle con agentes etiológicos de relevancia que pueden generar infecciones en la persona gestante con graves consecuencias para el feto y el recién nacido. Vamos a comenzar hablando de rubiola. La rubiola es una infección exantemática viral aguda que puede afectar a niños y adultos. Se la conoce también como sarampión alemán, debido a que los médicos alemanes fueron los primeros que empezaron a describir las diferencias que había con sarampión y posteriormente se descubrió que era ocasionada por un virus diferente. Muchas de las infecciones postnatales son subclínicas y la particularidad que tiene este virus es que tiene la capacidad, como dijimos, de provocar infección fetal y además es una enfermedad inmunoprevenible y la incidencia de casos está estrechamente relacionada con las coberturas de vacunación. Entrando ya en lo que son las características estructurales principales del virus, podemos decir que al microscopio electrónico tiene forma esférica, es un virus envuelto, es decir, tiene una envoltura lipídica, con un genoma de ARN monocatenario en sentido positivo, que está contenido en una cápside de forma icosaédrica. La replicación del genoma incluye la síntesis de proteínas precoces y tardías, entre las cuales podemos mencionar 3 proteínas estructurales importantes, como vemos en la figura de la parte inferior derecha, que son las proteínas E1 y E2, que son glucoproteínas de transmembrana, y la proteína C, que es la proteína de la cápside. El virus se transmite a través de las gotitas respiratorias que contienen partículas virales durante el periodo prodrómico y hasta 10 a 15 días luego del inicio del exantema, siendo el periodo de mayor transmisibilidad los primeros 7 días del inicio del exantema. Tengamos en cuenta también que en los casos de infección congénita la excreción viral puede ser mucho más prolongada. Respecto a la epidemiología, como dijimos, es un factor fundamental a la hora de evaluar una enfermedad exantemática. Y en el caso de la rubiola, lo primero que tenemos que decir es que la vigilancia, debido a la similitud clínica que tiene con sarampión, se hace en conjunto. Por lo tanto, cuando tenemos un caso sospechoso de enfermedad febril exantemática, vamos a dirigir la investigación epidemiológica y los estudios de laboratorio, tanto para sarampión como para rubiola. Por otra parte, otro concepto epidemiológico importante es que nuestro país es un país libre de sarampión y rubiola, y esta condición se sostiene en parte, en gran parte, debido a las amplias coberturas de vacunación contra estas dos enfermedades. Esto que ven acá son datos publicados en el Boletín Epidemiológico Nacional del año 2023, en donde podemos ver que el último caso endémico de sarampión en Argentina se registró en el año 2000. Desde la eliminación de la enfermedad y hasta el año 2018 se registraron un total de 43 casos importados y relacionados con la importación, es decir, personas que venían de otros países con la enfermedad y la transmitían a personas que vivían acá. Entre la semana 1 del año 2019 y la 12 del 2020 se confirmaron un total de 199 casos de sarampión, incluido un fallecido. Luego de 12 semanas sin casos, Argentina pudo declarar la interrupción del brote, por lo que continúa siendo un país libre de sarampión. Con respecto a la rubiola, los últimos casos endémicos en nuestro país se registraron en el año 2009, en la semana epidemiológica 4, en la provincia de Chaco, y en la semana 5, en la provincia de Buenos Aires. Y los últimos casos de síndrome de rubiola congénita fueron en la provincia de Corrientes, en el mismo año. Desde la eliminación de la circulación endémica del virus, en el año 2009 se registraron
solamente 8 casos importados de rubiola y no se han notificado casos de síndrome de rubiola congénita. En este gráfico, también publicado en el Boletín Epidemiológico Nacional, lo que podemos ver es la relación entre las coberturas de vacunación y la presencia de casos de enfermedad. Lo que podemos ver es que en el año 2019 y 2020 las coberturas de vacunación disminuyeron. Esto tiene que ver en parte con la pandemia de COVID-19 y esta disminución en la cobertura, como pueden ver en el gráfico, se asoció a un aumento de los casos. Además de conocer los datos a nivel local, es importante que sepamos cuáles son los datos a nivel internacional debido a que pueden ocurrir casos importados, como vimos recién. En el mapa de la derecha, lo que ven son datos publicados por la Organización Panamericana de la Salud, en donde mencionan que 152 de 194 países para el año 2016 incorporaron la vacuna antirrubiólica en sus calendarios. Esto representó un 97% de disminución de los casos. Fíjense lo importante que es tener coberturas de vacunación adecuadas. Y se tradujo en una disminución de 670.894 casos en 102 países en el año 2000 a 22.362 en 165 países para el año 2016. En el Boletín Epidemiológico Nacional se notifica que entre la semana 1 y la semana 52 del año 2022 se notificaron más de 120.000 casos de sarampión en el mundo. Si bien la región de las Américas certificó la eliminación de la circulación endémica del virus en el año 2016, entre 2017 y 2019 se registraron más de 40.000 casos en 18 países de las Américas, de los cuales 93% ocurrieron en dos países, Brasil y Venezuela, que perdieron el estado de eliminación en 2018 y 2019. Además, en el año 2020, el número de casos confirmados de sarampión disminuyó 2,7 veces en comparación con 2019 y, como mencionamos, se notificaron brotes en nuestro país y en México. Con el objetivo de detectar tempranamente los casos y evitar los brotes y perder la condición de país libre de sarampión y rubiola, se han propuesto definiciones de caso sospechoso, que como verán es bastante amplia, pero justamente el objetivo es ampliar la sensibilidad para detectar los casos de manera temprana. Entonces, vamos a hablar de un caso sospechoso de enfermedad febril exantemática a todo paciente de cualquier edad que tenga fiebre mayor a 38 grados y exantema, o bien cualquier caso que el trabajador de la salud lo sospeche. Si estamos frente a un caso sospechoso de enfermedad febril exantemática, debemos tomar todas las medidas de control del caso. Por un lado, las medidas con los contactos, que lo vamos a ver más adelante, y por otra parte, realizar todos los estudios de laboratorio con el fin de confirmar o descartar el caso. Para que se confirme, vamos a realizar estudios serológicos y virológicos, y como criterio para hablar de caso confirmado de sarampión y rubiola, tenemos que detectar la seroconversión de anticuerpos de tipo IgG, es decir, un par serológico, o la detección del genoma viral mediante PCR. Con respecto a la fisiopatología del virus, como dijimos, ingresa por vía respiratoria, por lo tanto, el primer lugar de replicación es la mucosa de las vías aéreas superiores. Luego de esta replicación inicial, la infección se extiende hacia los ganglios linfáticos locales, dando las características linfadenopatías, y luego de esto se produce una viremia que disemina el virus por todo el cuerpo. En el caso de las personas gestantes, esta diseminación puede afectar al feto, provocando un síndrome que se conoce como síndrome de rubiola congénita. El resultado de esta diseminación es la infección de otros tejidos y la aparición de un exantema característico. Si bien el mecanismo exacto por el cual se produce el exantema todavía no está del todo aclarado, al igual que en sarampión, se ha visto que la aparición del exantema coincide con el desarrollo de inmunidad, por lo cual se postula que la aparición del exantema estaría mediada inmunológicamente. También otro fenómeno que, como vamos a ver cuando hablemos de manifestaciones clínicas, está mediado inmunológicamente, es la aparición de artritis.
Con respecto a las manifestaciones clínicas, como dijimos, las infecciones postnatales suelen ser subclínicas. El exantema suele estar precedido de síntomas prodrómicos inespecíficos como fiebre, malestar general y anorexia. Y cuando se produce la diseminación local, podemos ver las características adenopatías que suelen afectar las cadenas auricular posterior, cervical posterior y suboccipital. Con respecto al exantema, como vemos en la imagen de la derecha, comienza en la cara y se extiende hacia el cuerpo, es de tipo maculopapular y a diferencia del sarampión, las lesiones de la rubiola no son confluentes. Hacia la convalecencia, el exantema puede ser descamativo e incluso puede estar ausente en algunos casos. El exantema además se puede acompañar de un cuadro catarral leve y de conjuntivitis y en general dura de 3 a 5 días. La fiebre, en caso de que aparezca, no suele persistir más allá del primer día del exantema. Es importante destacar también que la edad es el factor más importante para determinar la gravedad de la rubiola. Es así como podemos ver distintas complicaciones que, si bien son poco frecuentes, debemos conocerlas. Se han documentado artritis y artralgias, sobre todo cuando la rubiola afecta en la edad adulta. También se han reportado manifestaciones hemorrágicas que se producen en 1 de cada 3.000 casos y, a diferencia de las artritis, ocurren más frecuentemente en niños que en adultos. También se ha reportado infección del sistema nervioso central, provocando encefalitis, aunque es extremadamente rara, pero cuando ocurre tiene una mortalidad muy alta de alrededor del 20 al 50%. Y también se han descrito casos de hepatitis leve. Con respecto a la afectación fetal, el conjunto de signos y síntomas que vamos a observar se conocen como el síndrome de rubiola congénita. Cuando existe mayor riesgo de que la infección provoque secuelas graves es en los primeros momentos de la gestación y hasta la semana 20. Luego de la semana 20 de gestación, lo más frecuente es que el recién nacido sea asintomático o presente enfermedad leve. Dentro de las consecuencias que puede dar el síndrome de rubiola congénita, podemos mencionar parto prematuro, mortalidad fetal y un amplio conjunto de malformaciones congénitas. Entre ellas, los defectos oculares, sobre todo las cataratas, lesiones cardíacas como por ejemplo ductus arterioso persistente o comunicaciones interauriculares, la presencia de sordera neurosensorial, retraso del crecimiento intrauterino, mortalidad en el primer año, microcefalia o distintas alteraciones en el neurodesarrollo. Con respecto al diagnóstico, como siempre, vamos a hablar de métodos directos y métodos indirectos. Respecto a los métodos directos, el aislamiento viral no se realiza de rutina, está solo disponible en laboratorios de referencia, por lo cual no suele utilizarse para el diagnóstico. Lo que sí podemos hacer como métodos directos es la reacción en cadena de la polimerasa. Esto se puede hacer en muestras de hisopado nasofaringeo buscando el material genético del virus, que como dijimos, inicialmente se aloja en la mucosa orofacial. Por otra parte, respecto a los métodos indirectos, la serología es quizá la que tiene un papel más preponderante en el diagnóstico de la infección aguda. Lo ideal siempre es realizar una evaluación preconcepcional debido a que la vacuna para prevenir la enfermedad está contraindicada durante la gestación y además no existe un tratamiento específico antiviral para la rubiola. Por lo tanto, debemos conocer idealmente en la etapa preconcepcional el estado serológico de esa persona frente a la rubiola y al sarampión. Eso lo podemos determinar mediante la realización de HAI, ELISA o aglutinación de partículas para buscar IgG e IgM específicas para rubiola. En el caso de un recién nacido que hayamos confirmado la infección en la persona gestante durante la gestación, para poder determinar si hay infección congénita, lo vamos a hacer mediante la determinación de IgM específica antirrubiola en el periodo neonatal. Otro recurso que podemos utilizar es la realización de IgG específica, principalmente realizando par serológico. Con respecto a las medidas de prevención, recordamos
tanto sarampión como rubiola, son enfermedades inmunoprevenibles y la vacuna se encuentra dentro del calendario nacional de vacunación. El esquema de dosis se da al primer año de vida y al ingreso escolar a los 5 años. Todas las personas desde el año de vida deben tener el esquema de vacunación completo contra sarampión y rubiola según el calendario nacional. De 12 meses a 4 años deben acreditar una dosis de vacuna triple viral. Y los mayores de 5 años, adolescentes y adultos, deben acreditar al menos 2 dosis de vacuna, con el componente contra sarampión y rubiola. En caso de no acreditarlo, se debe completar o iniciar el esquema con las dosis faltantes. Entonces, en resumen, vamos a dar una primera dosis al año de vida y otra al ingreso escolar. Y todas las personas mayores de 5 años deben acreditar por lo menos 2 dosis luego del año de vida. En el caso de las personas que nacieron antes de 1965, debido a que se considera que estuvieron expuestas al virus, se interpretan como personas inmunes, por lo tanto no necesitan vacunarse. Recordemos que la vacuna triple viral es una vacuna a virus vivo atenuado, por lo tanto se encuentra contraindicada en personas gestantes, pacientes inmunodeprimidos, menores de 6 meses y antecedentes de alergia grave. Ahí en la diapositiva me quedó mal, dicen mayores de 6 meses, pero no, está contraindicada en menores de 6 meses. Entonces, si tenemos una persona gestante que no acredita vacunación con triple viral, con 2 dosis, no vamos a poder aplicarla durante la gestación porque está contraindicada y lo vamos a hacer en el puerperio inmediato. También tengamos en cuenta que pueden haber situaciones especiales de riesgo de exposición, como por ejemplo viajes a zonas donde el virus circula de manera endémica, y en esos casos se debe consultar al especialista para evaluar la necesidad de una dosis de refuerzo, más allá de las 2 dosis del esquema del calendario. Con respecto a las medidas que vamos a tomar ante un caso sospechoso, podemos dividirlas en las medidas que vamos a tomar en el caso índice y por otra parte las medidas que vamos a tomar en los contactos de ese caso. Respecto al caso índice, lo primero que tenemos que hacer es informar de manera inmediata a la autoridad sanitaria. Se debe consignar una ficha de notificación que es obligatoria y que esa posteriormente se va a cargar al Sistema Nacional de Vigilancia. Por otra parte, debemos recolectar muestras para confirmar o descartar el diagnóstico y entre ellas lo que vamos a tomar es muestras de sangre, siempre, además de tomar una muestra de orina hasta 14 días posteriores a la aparición del exantema, preferentemente durante la primera semana, debido a que el virus de la rubiola se excreta por orina y podemos detectarlo ahí. También vamos a tomar, como dijimos, un hisopado nasofaringio debido a que el virus se replica inicialmente en la mucosa de las vías aéreas superiores. Por otra parte, vamos a tener que aislar a esa persona para evitar que siga transmitiendo la enfermedad y lo vamos a hacer mediante aislamiento respiratorio hasta los 7 días siguientes del inicio del exantema para cortar la cadena de transmisión. En caso de que el paciente esté internado y en caso de que se maneje de manera ambulatoria, no debe circular obviamente ni en transportes públicos ni dentro de las instituciones. Respecto a las medidas en los contactos, tenemos que realizar una búsqueda activa de todos los contactos de ese caso sospechoso, ya sea en la escuela, en su actividad laboral y los convivientes, a fin de determinar si ya existen otros casos y en caso de que no existan, tomar las medidas para evitar la transmisión. Una de esas medidas es la vacunación. Vamos a tener que vacunar a todos los contactos entre 6 y 12 meses de edad con vacuna triple viral. Y por otra parte, en las personas que tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave y no se encuentren inmunes, ya sea por vacuna o por haber padecido la enfermedad, vamos a tener que indicar inmunoglobulina. En ese grupo estarían contempladas las personas gestantes. En la segunda parte de la presentación vamos a estar desarrollando otros 2 agentes importantes como son el virus varicela zoster y el parvovirus B19.